Bueno, entonces, antes de proseguir con este módulo, con el último módulo que nos concierne para el curso, eh, debo aclarar entonces que lo que hemos visto anteriormente hace referencia a la lectura y escritura para pues, la lectura de textos académicos principalmente y la escritura para textos de estudio, textos como reseñas críticas o comentarios críticos o ensayos o en fin, trabajos que para la universidad son de uso frecuente y que pues, para los estudiantes resulta de gran interés y de gran provecho saber escribir ese tipo de textos para sus clases. Esto que vamos a ver, si bien tiene que ver con comprensión lectora, no es igual que lo que hemos visto hasta ahora. No lo es en la medida en que se trata de una comprensión lectora que va a ser medida en un test, ¿sí? Entonces, aquí ya no se trata solo del hecho mismo de saber leer, sino también de entender las preguntas, el tipo de pregunta. eh, es como una preparación para los test, ¿de acuerdo? Es distinto que yo lea un texto porque quiero saber, quiero profundizar, quiero enterarme de algo, a leer un texto para responder unas preguntas sobre las cuales voy a ser evaluado y calificado. Y mucho más cuando esa calificación va a tener incidencia, por ejemplo, como el caso de ustedes, en el promedio de su semestre. Entonces, lo que vamos a hacer en adelante en este módulo, debemos verlo en esa perspectiva. Es como una preparación, por decirlo así, por llamarlo de ese modo, una preparación o un conocimiento y preparación sobre algunos tipos de preguntas que suelen aparecer en los test de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Entonces, este examen, o bueno, más que examen es, llamémoslo, es un test de comprensión lectora que he hecho yo, que he adaptado de varias herramientas, que he manejado, he manejado anteriormente. Y entonces tiene una hoja de respuestas, es decir, tiene su manual de preguntas o su archivo de preguntas y aparte una hoja de respuestas, ¿de acuerdo? Entonces ya les voy a mostrar la hoja de respuestas que sería así. Esta es la hoja de respuestas. Está en un archivo Word que les voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo descarguen. Lo primero que les voy a decir es lo siguiente. Eh, para cómo se debe responder. Ustedes pues pueden responderlo en una hoja normal, escribiendo las respuestas para cada pregunta, pero para que me envíen eso a mí, cuando me lo envíen a mí, por favor, diligencian esta, ¿sí? Es decir, pasan las respuestas de la hoja que ustedes escribieron a este formato. Por ejemplo, si considero que la respuesta acertada para, para la pregunta número 1, y estas son las preguntas, ¿sí? Estas son las preguntas. Si la respuesta acertada para la pregunta número 1 considero que es la B, entonces yo la relleno con un colorcito. ¿De acuerdo? Con negro, preferiblemente. Supongamos que considero que la pregunta 2, la respuesta es la C, entonces la lleno yo con este colorcito, en este botón, en este comando de Word, que es de la plantilla de Word, le doy aquí, este es rellenar la forma, ¿sí? Entonces, simplemente pongo el cursor en el cuadro que yo considere. Vamos a suponer que la tercera pregunta, la respuesta es la E, supongamos. Entonces, yo voy al menú, al comando, y le señalo el color negro y ya él automáticamente llena todo el cuadro. ¿De acuerdo? Eh, entonces, Sí, profesor, usted está haciendo el ejercicio ya, porque es que aquí no se ve lo que usted está ¿no? haciendo. No. Ok, entonces ya miramos a ver, porque Está congelado. entonces denme un segundo.
¿Ahora sí? Sí, ahora sí se mira Ahora la sí. planilla. Oh, sí, hoja de Perfecto. respuestas. Bien, Listo. perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la hoja de respuestas. Ahora sí, entonces voy a indicarles nuevamente lo que estaba haciendo ya. Entonces, aquí teníamos, ay, perdón, esto les va a llegar así, completamente vacío, ¿no? Por favor, diligencien sus datos, nombre, edad, facultad, semestre que está cursando, etcétera, y todos los datos que se ponen aquí. Para diligenciar las respuestas, entonces, cuando me la vayan a enviar, supongamos que ustedes consideran que la pregunta 1, la respuesta correcta es la B, ponen el cursor ahí, en el cuadro B, y en este botón que está acá, ustedes, que es como un, no sé, un baldecito o un recipiente con una tinta, despliegan la flecha y aparece el color negro y ya automáticamente Word rellena todo el cuadro de negro. Supongamos que la respuesta correcta de la pregunta 2 es la D, hago lo mismo y ya queda así. Entonces al final esto quedará más o menos como de esta forma. ¿De acuerdo? Va a quedar más o Sí, menos de señor. esta forma. Listo, profe. Listo. Entonces, este es el archivo Word que les voy a enviar. Voy a proceder entonces ahora a mostrarles el archivo en donde está contenida la prueba como tal y las preguntas que están allí. Les pido que me den un minuto, por favor. No se me vayan. No se me vayan. Listo, profe. ¿Y hasta cuándo hay plazo para presentar eso, profe? Eh, yo creo que para el viernes estaría bien, me parece a mí. Ah, Denme un segundo, listo, por profe. favor. Para socializarlo en la próxima clase, ¿cierto? Correcto, correcto. Ya vuelvo, no me demoro. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, listo. Entonces, procedo ya a mostrarles entonces, ahora sí, la prueba. Por favor, coméntenme si la están visualizando. Sí, Sí, señor. profe, ya la estamos mirando. Bien, listo. Entonces estamos en el archivo. Este archivo entonces es un PDF en el que están contenidas las preguntas. Las indicaciones son pues muy básicas, marcar una sola de las casillas que corresponda. Son preguntas de selección múltiple. Aunque son preguntas de selección múltiple, hay de varios tipos, ¿sí? Entonces, quiero que miremos varios tipos de preguntas que se hacen en las pruebas de comprensión lectora, todas de selección múltiple. Cuando ustedes vean acá este dibujito, el dibujito, a ver, este dibujito del reloj, entonces indica que esa prueba, esa pregunta, debe ser cronometrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo más o menos debe quedar como está señalado en este recuadro? ¿Sí? Eh, Más o menos así, ¿de acuerdo? Pero ya lo veremos entonces enseguida. ¿Cómo es que funciona? Entonces, la primera pregunta o la primera parte de las preguntas, se basa en dos gráficas, ¿de acuerdo? No vamos a entrar a definir ahora, a definirlo, pero serán dos gráficas las que nos determinan la información sobre la cual se van a responder las preguntas, de la 1 a la 4. Luego, estas van
tiene opciones de la A a la D. La segunda parte es la que requiere que se cronometre el ejercicio. Entonces, ustedes con un cronómetro arrancan, digamos, y dan inicio al cronómetro, empiezan a leer. Por favor, no se apresuren a leer, es decir, la idea es que corresponda a lo que ustedes habitualmente hacen, ¿sí? Este es un texto que tiene 675 palabras, entonces ya están contadas, por eso está aquí ya el número. Lo que necesito que ustedes pongan es el tiempo en minutos, es decir, como acá. Aquí está el ejemplo. 2 minutos con 45 segundos. ¿Es claro? Sí, señor. profe, sí. Listo. Bien. Entonces, no importa, insisto, no importa cuánto se demoren. Ojo, este es el tiempo de la lectura, ¿de acuerdo? El tiempo en que se demoraron en leer el texto. No en responder todas las preguntas, sino en leer el texto. ¿Sí? Ahora, ese tiempo que se demoran échenle una sola leída. Le dan una sola leída, toman el tiempo y proceden a responder las preguntas. Estas preguntas solo tienen 3 opciones. Escogen una de ellas según el parecer, según lo que a ustedes les parezca correcto. ¿De acuerdo? Luego, ahí estas son las preguntas que van desde las 5 a las 10. Son 6 preguntas. Luego la tercera parte tiene otro tipo de pregunta. Aquí hay unas pequeñas reseñas de libros. La A es una reseña de libro, la B también, la C también. Aquí ustedes ven que hay desde la A hasta la F, ¿de acuerdo? Cada una corresponde a la reseña de un libro. Esas reseñas son del tipo que aparecen en la contrasolapa o en la parte posterior de los libros a manera de resumen. Digamos, en la parte final, digamos, no en la carátula, sino en la parte final, aparece un párrafo normalmente en donde se indica una idea muy general del libro. Básicamente, este texto, cada párrafo corresponde a un libro, ¿sí? Luego, entonces, ustedes aquí tienen preguntas desde la 11 hasta la 18. Lo que ustedes deben hacer es relacionar para la pregunta 11, este enunciado que aparece en la pregunta 11, ustedes lo relacionan con uno de los párrafos anteriores, con una de las reseñas. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, dice, en el libro se incluyen explicaciones de algunas actividades para el aula. Ustedes escogen cuál de estos libros es el que se relaciona con este enunciado, el número 11. Supongamos que yo considero que el libro que se relaciona con este enunciado es el F. Entonces, en la hoja de respuestas pongo F. ¿De acuerdo? Ah, sí, profe, ya Sí, lo señor. entendí. Listo. Entonces, las opciones de respuesta son de la A a la F. Y las preguntas son cada enunciado. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, ese es otro tipo de respuesta, de pregunta de opción múltiple con única respuesta. Y pasamos a la última parte que es de rellenar o completar. Entonces, ustedes ven que hay aquí unos numeritos entre paréntesis. Ese es el número de la pregunta, ¿de acuerdo? Hay un número después de cada espacio, ¿de acuerdo? Hay un número después de cada espacio. Entonces, la palabra o expresión que va aquí es la que corresponde como respuesta a este número de pregunta, a la pregunta 19. ¿Listos? ¿En dónde están las opciones? Las opciones están aquí más abajito, perdón. Están aquí. ¿Listo? Entonces, de todas estas opciones, por ejemplo, las opciones para la pregunta 19 son estas 3. Las opciones para la pregunta 25 son estas 3.
las opciones para la pregunta 31 son estas tres. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, esta es otra forma de pregunta de opción múltiple con única respuesta que se aplica a los test de comprensión lectora. Clara y Carlos, ¿van siguiéndome? Sí, señor. Si hay dudas, me dicen y les explico. Clara. Sí, profe, ya te entendí esa parte. Listo, perfecto. Y eso es esa es toda la prueba. Aquí, de todas maneras, hay una hoja de respuestas que quedó acá, pero esta pues no se deja modificar porque este es un PDF. Entonces, les voy a enviar los dos archivos. Por favor, una observación más. Cuando inicien, porque me gustaría que ustedes, perdón, voy aquí en la parte final, es importante para mí que ustedes pongan la hora de inicio, o sea, en que inician la prueba y la hora en que la terminan, ¿sí? Ponen la hora. Traten, la idea es que busquen un espacio más o menos de 1 hora y media. Normalmente no se demora 1 hora el responder esta prueba, pero busquen un espacio en su agenda de más o menos que vaya entre 1 hora y 1 hora y media para que ustedes puedan hacerla de corrido. Si tienen interrupciones, pues ya no sería tan, el dato ya no sería tan relevante, ¿de acuerdo? Para mí es muy importante que ojalá puedan hacerlo así, que lo hagan así, porque es una forma de estandarizar los resultados y de poder medir también en ustedes la velocidad de lectura. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, esto sería, no sé, si hay alguna inquietud, me dicen, y si no, procedo a enviarles los archivos y esperaría yo que para el viernes a las 12 del día, ustedes ya tuvieran esto, me pudieran enviar la hoja de respuestas. Por supuesto, pueden enviármela antes, ¿no? Pero yo diría que máximo hasta el viernes al mediodía para yo poder revisarlas y como los resultados ya elaborados para el sábado. Perfecto, profesor. Listo, muchachos. Entonces, Clara y Carlos, ¿están de acuerdo? Sí, profe, yo sí estoy de acuerdo. Y fuera de eso, a juntar las otras actividades que están pendientes, o sea, por mi Sí, parte, que sí los tengo pendientes. sí, correcto, correcto, correcto. Entregar los ejercicios de la guía anterior, del módulo anterior. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe. Sí, señor. Bueno, entonces ya mismo procedo a cargar el video, este video en YouTube para los compañeros que no pudieron asistir y subo los dos archivos al WhatsApp para que ustedes los puedan descargar y diligenciar. Bueno, muchachos, entonces Perfecto, muchísimas señor. gracias. Nos vemos el otro sábado, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Bueno, profesor, sí, señor. Así será. Felicidades. Profe, Que estén muchas muy bien. gracias. Feliz semana. Bueno, Chao. muchas gracias. Muy amable, sí, señor.